Buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la semana del 27 de noviembre, la última semana de este mes de noviembre para los mercados, unos mercados que están viendo además como en la jornada asiática se mueven las acciones, hoy respondiendo a 4 semanas consecutivas de ganancias y con un oro que está alcanzando un máximo de 6 meses en medio de las perspectivas de lo que puede ser, lo que se espera, desflexibilización de política monetaria. Todo esto, por supuesto, en lo que sin lugar a dudas se escribe en la mañana en la que entramos en la última jornada de tregua humanitaria de alto el fuego entre Israel y Hamás y en medio de los esfuerzos diplomáticos porque se extienda esos 4 días y que depende de que Hamás, de que el movimiento de resistencia islamista de los terroristas de Hamás libere a 10 rehenes más, según lo recogido en el acuerdo y además en medio de la campaña diplomática que se está llevando a cabo para que se extienda esa tregua y que en las últimas horas hemos asistido a esa liberación, cumpliendo con lo dicho, con esa liberación por parte de Hamás y en la contraprestación de también la liberación de esos prisioneros también en intercambio, que es la moneda a cambio por parte de Israel. Todo esto, por supuesto, en una mañana en la que en la crónica de la mañana se cuela lo geopolítico y lo económico, con ese protagonismo que llega en la parte económica de los datos de China. Hemos conocido cómo sus beneficios industriales, los beneficios de las empresas chinas se hunden, y no porque estén en terreno negativo, sino porque pasan a crecer a un ritmo de un dígito, un salto vertiginoso, un hundimiento que pasa del 11,9% en septiembre a lo que ha sido el aumento del 2,7% en el último mes. También, por supuesto, en una escena geopolítica donde la mirada se centra en Rusia y haciendo esa investigación, esas sospechas sobre el comercio fantasma que estaría llevando a cabo Turquía, miembro de la OTAN, en medio de las sospechas de sus socios de la Alianza del Atlántico Norte, al detectar, y son datos además publicados esta mañana, recogidos por Financial Times, cómo se está disparando y mucho la venta de bienes vitales para la maquinaria de guerra de Moscú desde Turquía. Son los grandes asuntos que escriben la crónica de esta mañana y que sin lugar a dudas pasa por esos resultados de las economías, de las empresas en China. El crecimiento de los beneficios industriales del gigante asiático se desacelera y esas ganancias han crecido por tercer mes consecutivo en octubre, aunque a un ritmo mucho más lento. De hecho, es todo un salto vertiginoso y un desplome con respecto a lo que es la lectura de mes a mes, y en lo que aviva los llamamientos del mercado, de los inversores ante la necesidad de nuevos estímulos por parte de las autoridades de Pekín. El aumento interanual del 2,7%, el crecimiento de las ganancias se reduzca a un solo dígito, ese fuerte freno si se contrasta con el aumento del 11,9% en septiembre y el aumento del 17,2% en agosto. Ganancias que y elevan la presión sobre las autoridades de Pekín para que extiendan unas mayores ayudas a los fabricantes a medida que la débil demanda global continúa. Durante los primeros 10 meses de 2023, las ganancias han caído un 7,8% respecto al año anterior, reduciéndose desde la caída del 9,1% los primeros 9 meses, según los datos oficiales publicados esta mañana. Todo esto mientras la economía de Pekín, de China, lucha por recuperarse tras 3 años de aislamiento autoimpuesto de política cero COVID y tras reabrir esas medidas a finales del año pasado y, sin embargo, enfrentando los problemas en el mercado inmobiliario, los riesgos de deuda de los gobiernos locales o lo que está siendo esa desaceleración del crecimiento global y las tensiones geopolíticas.
Y precisamente en esa arena internacional, en esas tensiones geopolíticas, la actualidad del día se escribe mientras avanza la tregua de 4 días entre Israel y Hamás, que arrancaba el viernes y hoy enfrenta su última jornada en medio de los esfuerzos internacionales porque se pueda extender. Para eso y según las condiciones de ese alto el fuego humanitario, los terroristas de Hamás, el movimiento de resistencia islamista, tiene que liberar a 10 rehenes más. A la espera de lo que suceda en las últimas horas, Hamás habría entregado a Cruz Roja este domingo, en una nueva liberación de rehenes, a 13 rehenes israelíes, 13 ciudadanos tailandeses y una persona de nacionalidad rusa retenidos en la franja de Gaza. La entrega en este tercer día entre Israel y el grupo terrorista se enmarca en esos acuerdos alcanzados entre ambas partes y bajo la mediación de distintos actores internacionales, sobre todo la mediación de Qatar. Ahora se espera que la liberación de algunos de esos rehenes capturados que fueron capturados durante esos ataques sorpresivos del 7 de octubre contra Israel, se vea reflejada en la liberación por parte de los israelíes de otro grupo de 39 prisioneros palestinos, como ha sucedido en el resto de días de la tregua. 4 días que, recordemos, son los que han supuesto la primera interrupción tras 7 semanas de ataques desde que Hamás lanzase esos ataques contra Israel y cobrándose la vida de 1.200 personas y llevándose a Gaza a unos 240 rehenes. Y mientras los mediadores cataríes, los que lograron que Israel y Hamás cerrasen ese acuerdo para una tregua temporal, acaban de poner sobre la mesa, acaban de poner de relieve la condición necesaria para que se extienda esa tregua por algún tiempo más y apunta que Hamás debe localizar a decenas de rehenes que estarían retenidos por civiles y por pandillas en el enclave asediado y que no estarían en mano del movimiento de resistencia islamista. El primer ministro del Estado del Golfo, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, asegura que son más de 40 israelíes, en concreto mujeres y niños, los que deben ser localizados. Recordemos que en esa pausa de 4 días, mediada por el Estado del Golfo, finaliza este lunes y como parte de ese acuerdo, el grupo islamista terrorista acordó liberar a 50 mujeres y niños. A cambio, Israel acordó entregar mayor ayuda al enclave de Gaza y la liberación de 150 palestinos detenidos en prisiones israelíes. Ahora, Qatar apunta que la tregua podría ampliarse, como decimos, si Hamás pudiera aprovechar la pausa en el conflicto para localizar a esos rehenes en manos de milicianos, de pandillas y de civiles. Y con la mirada puesta en Oriente Medio, clave lo que va a ser, sin lugar a dudas, un acto informativo al máximo nivel, porque Elon Musk se va a reunir con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente israelí, Isaac Herzog, en Israel este lunes. La información que ha ofrecido el Canal 12 llega en medio de las acusaciones vertidas contra el multimillonario dueño de X y de Tesla por distintos grupos de derechos civiles que le acusan de amplificar el odio antisemita, antijudío en su plataforma de redes sociales X. Según la fuente citada por el canal de televisión, la visita de Musk coincide con esta tregua de 4 días en la guerra entre Israel con los terroristas de Hamás en Gaza. Recordemos que Netanyahu se reunió con Elon Musk en California el 18 de septiembre y le instó a encontrar un equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y la lucha contra la incitación al odio después de semanas de controversia sobre el contenido antisemita en X. Y más cosas en la atención de esta mañana, clave en arena geopolítica, geoestratégica, el comercio fantasma que podría estar llevándose a cabo entre Turquía y Rusia. Las exportaciones turcas a Rusia, en concreto sobre bienes vitales para la maquinaria de guerra de Moscú, se han disparado este año. Un comercio que eleva las preocupaciones entre Estados Unidos y sus aliados en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de que el país esté actuando como un conducto para el suministro de esos artículos
sensibles de sus propios fabricantes. El creciente comercio y el correspondiente aumento de las importaciones a Turquía de 45 materiales civiles utilizados por el ejército ruso han socavado, según recoge Financial Times, los intentos estadounidenses y europeos de frenar la capacidad de Moscú para equipar a sus fuerzas armadas, alimentando las tensiones entre Ankara y sus socios de la OTAN. En una señal de cómo se ha convertido en una prioridad en Washington frenar este comercio fantasma, Brian Nelson, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, va a visitar Estambul y Ankara esta semana para tratar de atajar ese comercio fantasma. Será el segundo viaje de Nelson a Turquía este año y se va a producir en medio de esos indicios de que algunas piezas de doble uso identificadas por Estados Unidos y sus aliados como de particular valor para la guerra, están siendo transportadas directamente a Rusia, incluso cuando han sido etiquetadas como yendo a otros países. Según recoge Financial Times, en los primeros 9 meses de este año, Turquía informó de 158 millones de dólares en exportaciones de 45 bienes que Estados Unidos cataloga como de alta prioridad a Rusia y 5 países exsoviéticos sospechosos de actuar como intermediarios para Moscú. Eso es 3 veces más que el nivel registrado durante el mismo periodo de 2022, cuando comenzó la guerra. Según Financial Times, la cifra promedio entre 2015 y 2021 se ceñía a 28 millones de dólares en base a los datos de aduanas de Trade Data Monitor. Y con la mirada puesta en Rusia, Moscú ha incluido al portavoz de Meta, Andy Stone, en una de sus listas de personas buscadas por cargos no especificados. Según las informaciones divulgadas, el Ministerio de Interior ruso ha abierto una investigación penal contra Stone, pero no ha revelado los detalles ni los cargos. Las principales redes sociales, Meta, al caso Facebook e Instagram, fueron prohibidas en Rusia poco después de que el ejército ruso entrase en Ucrania en febrero del año pasado, dando el comienzo de la guerra. En marzo de 2022, el Comité de Investigación ruso dijo que había abierto una pesquisa penal contra las acciones ilegales, como llamó, de los empleados de Meta, y mencionó a Stone, señalando que había levantado la prohibición de llamamientos a la violencia contra el ejército ruso en sus plataformas y que por tanto estaba incitando a la actividad extremista. Y más cosas, porque en las últimas horas el Fondo Monetario Internacional se ha comprometido a apoyar los esfuerzos para resolver los severos desequilibrios macroeconómicos de Argentina. Así se lo ha trasladado su directora gerente, Kristalina Georgieva, al recién elegido presidente electo en Argentina. Ambos han celebrado una videoconferencia que, según han informado, se concretó en la noche del viernes y, según informó el propio Milei en las redes sociales, fue una conversación excelente en la que habló con Georgieva acerca del gran desafío económico que enfrenta Argentina. En X señaló Milei que le trasladó distintos aspectos de su plan de ajuste fiscal y su programa monetario. Según Milei, el fondo se ha mostrado colaborativo para encontrar soluciones estructurales para las que Argentina necesita en este momento. Por su parte, también Georgieva escribía en X la idea mantenida en esas conversaciones y apuntaba que el Fondo Monetario Internacional está comprometido a apoyar los esfuerzos para reducir de manera duradera la inflación, mejorar las finanzas públicas y aumentar el crecimiento liderado por el sector privado. La directora del organismo internacional, que Argentina deuda unos 46.000 millones de dólares, manifestaba, por tanto, ese apoyo en la red social. Milei asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre y entiende que el acuerdo de refinanciación firmado en 2022 con el FMI está caído, toda vez que Argentina ha incumplido las metas fiscales de acumulación de reservas y el tope a la financiación del Tesoro por parte del Banco Central establecidos en este pacto. El cumplimiento de esas metas es la condición para que el fondo traslade trimestralmente esos desembolsos que, a su vez, permiten al país pagar los vencimientos con el organismo y no caer en mora. Es, sin lugar a dudas, el halo de optimismo que se ha descolgado de esas conversaciones entre Georgieva y Milei. Y todo esto, por supuesto, en una semana que empieza y que toma
y pone rumbo al próximo, lo que va a ser la próxima gran cita de Naciones Unidas en su lucha contra el cambio climático. La COP28, la conferencia sobre el cambio climático de la ONU, va a reunir a líderes de gobiernos, negocios, ONG y sociedad civil a partir del próximo jueves 30 de noviembre. En Dubái, el mundo hará balance sobre los progresos realizados en el Acuerdo de París, ese histórico tratado sobre el clima en 2015, y trazará una línea de actuación para reducir drásticamente las emisiones y proteger vidas y medios de subsistencia. El objetivo será alcanzar soluciones concretas a la problemática actual. La cita llega tras un mes de octubre que ha batido récords de temperatura a nivel planetario. Según Naciones Unidas, para limitar el calentamiento global a los 1,5 grados de los acuerdos de París, las emisiones de gases de efecto invernadero deberían reducirse un 42% antes de 2030. Sin embargo, el ritmo actual, las emisiones incrementarán un 9%.